¿Qué tal estáis, fanáticos de UFC? Soy Pablo Arroyo y vamos a continuar con nuestros resúmenes anuales. Vamos a continuar con ellos y esta vez toca el peso pluma. Una de las divisiones más entretenidas de UFC, con un gran roster de luchadores y como siempre vamos a hablar de todos los rankeados y de dos extra. Esto no va a pasar en el ligero porque voy a tener que dividir el vídeo en dos seguramente, pero bueno, ya llegaremos. Pero bueno, vamos a hablar de este peso pluma que ha mantenido a su campeón. A lo largo del año hemos tenido al mismo campeón durante todo el año. Bueno, ya llevamos un tiempo teniendo a Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski tiene 22 victorias consecutivas, 12 de ellas de forma continuada. Y bueno, ha peleado dos veces este año. Empezó peleando con Chan Sung Jung, con el Korean Zombie, al que vence por KO técnico. Esto fue realmente fue una sustitución. El Korean Zombie entró para sustituir a Max Holloway. En origen iba a enfrentar al bendecido, a Blessed, a Max Holloway, pero dijo que no estaba en forma y que tenía una lesión. Anuncia una lesión, no podía pelear. De reemplazo rápido, el Korean Zombie asumió esta opción para poder conquistar el cinturón. Bueno, en el cuarto asalto fue finalizado por KO técnico por Alexander Volkanovski. La verdad que Alexander Volkanovski se mostró muy superior al Korean Zombie. Y lo curioso de todo esto es que el luchador reserva era el propio Max Holloway. Es decir, si le hubiese pasado algo al Korean Zombie, hubiese sido Max Holloway el que hubiese tenido que entrar de reserva. Esto es curioso porque, como os digo, era el que iba a pelear originalmente. Y por algo misterioso dice que una lesión se baja de esa pelea. Se baja de esa pelea y acaba cogiéndola con el paso del año porque fue el segundo enfrentamiento de Alexander Volkanovski. Fue una auténtica lección. Alexander Volkanovski le dio una paliza, le dio una lección, lo superó durante los 5 asaltos y le hizo ver casi amateur a alguien como Max Holloway. Estamos hablando de que en el peso pluma hay un escalón privilegiado en el que están esas dos figuras, Max Holloway y Alexander Volkanovski, y se demostró que no solo está este, sino que está todavía uno por encima en el que solo está Alexander Volkanovski. Increíble lo que consiguió The Great. Increíble, un año buenísimo, retiene el cinturón, una victoria más, está con 12 en la compañía. Ahora va a tener complicado el mantener esa racha porque se va a enfrentar a Islam Makhachev, pero decide subir de categoría y esto abre las opciones a que se cree un cinturón interino. Después veremos a los dos luchadores que llegan a por ese cinturón interino. Pero vamos a empezar con el ranking y vamos a ir a ver al número 1 de ese ranking, a Max Holloway. Y es que Max Holloway este año solo le hemos visto caer derrotado ante Alexander Volkanovski. Se comentó mucho que podría cambiar de peso el bueno del bendecido, el bueno de Holloway, porque desde luego se lleva una paliza de Great, de Alexander Volkanovski. Es el tercer combate que pierde contra Alexander Volkanovski, lo cual le deja en un lugar incómodo en la división porque, bueno, le deja pocas opciones, le abre pocas puertas a Max Holloway, quizás esa subida, pero desde luego ahora mismo no visualizamos nada bueno para el bendecido. Él en su momento ha ido barriendo la división, ha demostrado, por eso os hablaba de esos dos niveles en los que estaba él y Volkanovski, porque ya ha barrido gran parte de la división, pero ahora crea muchas incógnitas y no sabremos qué pasará con Max. No sabemos si este año volverá a pelear pronto, pero desde luego solo peleó una vez, una derrota durísima para él. Y no lo hemos vuelto a ver. Esa es la realidad del rankeado número 1. Vamos a pasar al ranking, vamos a continuar con el ranking, vamos a ir al número 2 y vamos con el primero de estos luchadores que va a disputar ese cinturón interino. Vamos con el Pantera, con Yair Rodríguez. Y Yair Rodríguez solo le hemos visto una vez pelear este año, también ha estado poco activo el luchador mexicano. En esa pelea se enfrentaba a Brian Ortega y bueno, tuvo la mala suerte Brian Ortega de que se lesiona. Este año ha habido muchísimas lesiones y muchas también en el peso pluma, por desgracia. Y desde luego una de las más relevantes ha sido la de Brian Ortega, la de T-City, que se lesiona el hombro, se le luxó el hombro, se le salió en el combate contra Yair Rodríguez.
Recordemos que son amigos, Jair y Brian Ortega son amigos, tuvieron muy buen rollo, pero se le salió rápidamente el hombro. No tuvimos suerte de ver más allá de esta lesión, y desde luego el Pantera se ha mantenido muy inactivo a lo largo del año. Solo un combate, y un combate en el que apenas vimos nada. No hemos podido tener mucha acción del mexicano, pero se ha ganado esa opción del title shot, de este cinturón interino en el que enfrentará a Josh Emmett. Luego iremos a Josh Emmett, que está rankeado número 5 y que es bastante peligroso. Pero bueno, este ha sido el año del Pantera, que como os digo, muy poca actividad. Veremos el año que viene cuánto le vemos, pero puede proclamarse campeón de esta división, aunque sea de forma interina. Bien, este es el año de Jair el Pantera Rodríguez. Vámonos ahora con Brian Ortega. Mal año para T-City, porque solo ha aparecido una vez y ha sido para lesionarse, como hemos comentado, contra el Pantera Rodríguez. Así que, bueno, veremos si se recupera pronto, veremos si acepta ese reto de Ilia Topuria. Yo creo que para Brian Ortega sería bastante malo aceptar al matador, porque venir de una lesión e ir a por el mayor toro que hay ahora mismo en la división no es plato de buen gusto, y bueno, veremos sobre todo cómo se recupera de esa lesión. Las lesiones de hombros son complicadas, y veremos cómo vuelve Brian Ortega, pero a priori hasta mitad de año por lo menos no vamos a volver a verle, con lo cual es posible que continúe descendiendo en el ranking del peso pluma. Veremos qué pasa con Brian Ortega. Vamos a continuar con nuestro repaso de esta división en este año, y vamos a llegar a uno de los luchadores más importantes, a uno de los luchadores más duros que hay en el ranking, y es el inglés Arnold Allen, Almighty. Ojo con Arnold Allen, que tiene 12 victorias consecutivas, 10 de ellas en la compañía, y ha tenido un año bastante bueno. Ha tenido un año muy bueno, muy reseñable, que empezaba con la recepción de Dan Hooker. Dan Hooker bajaba al peso pluma y le recibió contundentemente. Le recibió de una manera espectacular a Dan Hooker, lo vence por KO técnico, una superioridad increíble por parte del inglés. Muchos esperábamos algo más de guerra, pero no la vimos. Le vimos un control absoluto y le dio una paliza, hay que decirlo claro. Almighty es uno de los grandes baluartes de esta división del peso pluma, y es uno de los grandes peligros. Ojo con Almighty. También tuvo un segundo combate, y fue contra Calvin Keitar. Ojo, porque enfrentó al de Boston Finisher, pero este se lesiona. Mala suerte, una lesión en la rodilla nos impidió ver este combatazo. Así que, bueno, Almighty, Arnold Allen, tocará ver si trata de forzar la máquina para que le veamos en marzo en ese evento que se va a preparar en el O2 Arena de Londres, en el que espero poder estar en directo, poder hacer vídeos desde allí, poder disfrutar de la UFC desde allí. Y bueno, se lesiona Calvin Keitar, vence ese combate Arnold Allen, número 4 de este ranking del peso pluma. Y bueno, hay ganas de verle, hay muchas ganas de verle, porque como os digo, es uno de los más duros de la división. Uno de los más duros de la división, uno de los más complicados, y un rival incómodo para cualquier luchador de esta categoría. Pero bueno, número 4, Arnold Allen. Vamos a pasar al número 5, donde tenemos a Josh Emmett, a la pegada más pesada de la división, por lo menos más pesada. No hablo de contundencia, pero sí tiene una pegada durísima. Josh Emmett es un auténtico animal pegando. Es un luchador, bueno, más que interesante este Josh Emmett. Iba a disputar, como ya hemos comentado, este cinturón interino con Jair el Pantera Rodríguez. Pero antes de comentar esto, solo lo hemos visto una vez este año, y ha sido contra Calvin Keitar. Y ha sido un combate polémico, porque, bueno, fue un combate cerrado, pero la gente vio en general vencer a Calvin Keitar. Se lo acaban dando por decisión dividida. Pero como os digo, fue un combate muy interesante. Una pena no tener a priori una revancha. Veremos Keitar cuando sale de su lesión. Pero Josh Emmett se ganó con esto el boleto para ese combate por el cinturón interino. 5 victorias consecutivas para el estadounidense. Ojo con la pegada de este tipo, porque es tremebunda. Número 5 tenemos
a este auténtico crack Josh Emmett. Y bueno, saltamos de Josh Emmett, vámonos al número 6, vámonos al Korean Zombie, a Chang Sun-Jan. Ojo, porque el Korean Zombie solo le hemos visto coger esa pelea con poca anticipación por el cinturón para enfrentarse a Alexander Volkanovski. Perdió por KO técnico, como ya hemos comentado, y no le hemos vuelto a ver. Y no le hemos vuelto a ver, se ha hablado mucho de su combate de retirada, sobre todo en febrero, porque en febrero va a haber un evento de UFC en Seúl, pero está lesionado, ahora mismo está lesionado, así que todos son incógnitas. Él ha dicho que le queda un combate y se retira, así que no le vamos a ver mucho más al Korean Zombie, a Chang Sun-Jan, número 6, pero como os digo, no ha sido un buen año, no solo por finalizarlo lesionado, sino por esa derrota contundente. Fue valiente, aceptó el title shot, pero cayó con contundencia ante Alexander Volkanovski. Pero bueno, así son las cosas. Número 6, Chang Sun-Jan. Vamos a pasar al número 7, Calvin Kattar. Calvin Kattar ha tenido un año, bueno, un año en general negativo. Ha tenido 3 combates, los 2 últimos han sido derrotas y encima acaba lesionado. Pero su año sí que empezaba bien, porque empezó con una victoria ante Giga Chikadze, un combatazo ante el georgiano. Gana por decisión unánime, fue muy superior, le demostró que hay niveles en esta compañía y le demostró dónde está Giga y dónde está él. Se lo demostró claramente, le gana por decisión unánime, un auténtico repaso. Después de esto vendría esa polémica pelea con Josh Emmett, que acaba perdiendo por decisión dividida, pelea cerrada en la que yo también vi mejor a Calvin Kattar. Y acaba el año con esa horrible lesión, con esa lesión en la rodilla después de enfrentar a Arnold Allen. Muy mala suerte para The Boston Finisher, para Calvin Kattar. Esperamos que se recupere pronto y poderle tener de nuevo de vuelta, porque es un luchador muy interesante, es un auténtico pegador, tiene capacidad de finalización, pero ha sido un año agridulce, no completamente negativo, porque lo empezó ganando y después nos dio una guerra que pierde de forma muy cerrada y para mí injusta. Pero este ha sido el año de The Boston Finisher de Calvin Kattar, que le tenemos en el número 7. Hay que subir al número 8 para encontrar al ninja, Giga Chikadze. Y Giga Chikadze solo lo hemos visto una vez, y es esa derrota sin paliativos ante Calvin Kattar. Giga Chikadze lo venía haciendo muy bien en la compañía y se ganó un gran nombre, se ganó subir a por un gran nombre como Calvin Kattar. Le dieron esta opción, pero como os digo, niveles. Demostró que no estaba tan arriba como se creía, que tenía más hype del que luego podría refrendar con su calidad. No digo nada, porque es un luchador muy entretenido el ninja, es un luchador muy interesante, pero contra Calvin Kattar demostró que hay un nivel al que no llega. Al que no llega porque recibió un auténtico repaso del The Boston Finisher, se salvó, eso sí, no cayó finalizado, aunque hubo momentos, hubo tramos en la pelea en los que estuvo cerca, pero al final se mantuvo firme hasta llegar a la decisión. La perdió claramente porque había perdido todos los asaltos. Y bueno, así se vio que quizás él está en un tren por debajo de esa primera clase, ya no digo el vagón de cabeza, que es otra cosa, pero esa primera clase que tenemos en este peso pluma. Este es el ninja Giga Chikadze número 8 de la división. Y vamos a pasar, como no, al matador Ilia Topuria. Ojo, porque es el mayor peligro de la división, y no lo digo por simpatía hacia el matador, ni porque sea hispano-georgiano, no digo por nada de esto, sino porque cada vez más lo ve la gente como The Real Deal, la gran amenaza, porque tiene un récord de 13-0 en la compañía. De esas 13 victorias, 5 son en UFC, lleva 5 victorias consecutivas en la compañía, 4 de ellas, ahora lo comentaremos, en el peso pluma. ¿Y por qué 4? Porque el año de Ilia Topuria arrancaba en el peso ligero. Después de haber tenido problemas en el corte de peso, UFC le dijo: Ilia, tienes que ir al ligero. Ilia dijo: pelearé una vez en el ligero y volveré al peso pluma. Y eso sucedió. Subió al peso ligero. Nadie quería como rival ni en una división ni en otra. Así que acaba cogiendo un rival bastante complicado como fue Jai Herbert. Y ojo, porque le vuela la cabeza. Las cosas como son. Un KO tremebundo
un KO espectacular. La gente empieza a decir, oye, cuidado que este chico es bastante peligroso. Ilia Topuria es un auténtico huracán de la división, es el gran futuro de esta división. Campeón, tiene altas probabilidades de llegar al cinturón y de hacerlo muy bien. Contra Alexander Volkanovski, bueno, son palabras mayores, pero sin lugar a dudas se lo podría poner muy complicado y podríamos ver uno de los combates del año. Estoy seguro de que con el paso del tiempo llegaremos a ver este combate, pero sin lugar a dudas Ilia Topuria, como os digo, empezó el año genial contra Jai Herbert y lo continuó de manera espectacular contra alguien tan peligroso como Doug Nasty, como Bryce Mitchell, al que le trató como a un juguete, lo trató completamente como a un juguete de trapo, lo destruyó, le dominó completamente y en el segundo asalto lo finaliza con ese triángulo. Espectacular, espectacular, porque el nivel de Bryce Mitchell en suelo es sobresaliente, y que te traten como un trapo y te dominen de la forma que lo hizo Ilia Topuria es simplemente de otro planeta. El matador, el gran futuro de esta división. Eso hay que tenerlo claro. Luego en las líneas generales, en las líneas maestras al final del vídeo, comentaremos ciertas cositas del futuro de esta división. Pero Ilia Topuria, número 9 y el gran peligro de esta división. Vámonos al número 10, donde tenemos a otro de los auténticos grandes peligros de esta división, a Movsar Evloev. Ojo con el ruso, ojo con el Ingus. 16 victorias consecutivas. 6 de ellas dentro de la compañía, dentro de UFC. Solo lo hemos visto una vez este año. Solo lo hemos podido ver una vez este año y ha sido vencer por decisión unánime a 50K Dan Ige. Fue una victoria clara y contundente. El Ingus no deja lugar a dudas. No es un gran finalizador, pero tiene muchísima pegada y un dominio espectacular. Es un luchador sobresaliente, hay que decirlo claro. Pero tuvo ese pequeño problema, se lesionó entrenando y no pudo enfrentar a Bryce Mitchell. Gracias a esto al final acabamos viendo a Ilia Topuria enfrentar a Bryce Mitchell. Ya he hecho multitud de vídeos comentando todo esto que pasó, hubo muchas idas y venidas de todo aquello, pero sin lugar a dudas, mala noticia que acaba el año lesionado. Parece ser que ahora vuelve a estar en forma porque está entrenando muy duro y él ha dicho que 2023 va a ser su año porque va a finalizar a Ilia Topuria. Él lo tiene claro, él quiere a Ilia Topuria. Veremos si ahora Ilia Topuria, que está por delante en el ranking, también acepta este combate. Recordemos que estuvo programado en su momento y estuvimos a punto de verlo. Pero centrándonos en el resumen de lo que es este año, le vimos solo una vez a Movsar Evloev y después se lesionó. Una vez contra 50K, ganarle claramente y después lesionarse y no poder competir más. En este año 2023 seguro que vuelve muy fuerte Movsar Evloev y le vemos en combates interesantes. Ya lo veremos, pero número 10, Movsar Evloev. Vámonos con el número 11, vámonos con Bryce Mitchell. Y es que este Doug Nasty ha sido un año, bueno, ahora lo vamos a comentar. Iba a decir agridulce, porque empezó con una victoria contundentísima ante un veterano como Edson Barboza. Le vence por decisión unánime, lo dominó completamente, jugó con él lo que quiso y más. Estuvo incluso buscando finalizarle por ese tornado, por ese twister. Una superioridad manifiesta sobre Edson Barboza, pero luego fue contundentemente aplastado en su último combate del año ante Ilia Topuria. Después de esto, estuve a punto de hacer un vídeo, pero es que ya han salido bastante sobre este tema. Él habló incluso de su posible retirada. Él habló de la posibilidad de retirarse. Lo dijo claramente. Después de ser aplastado por Ilia Topuria, él dijo que no quería sentir otra vez esa sensación de tal inferioridad como la que vio contra Ilia Topuria. Es que se sintió muy inferior. Es que se vio completamente aplastado. Es como coger un racimo de uvas y darle con un mazo. Eso le pasó. Dijo que no quería volver a sentir esa sensación. Veremos qué hace Doug Nasty, veremos qué hace Bryce Mitchell, pero bueno, no creo que se retire rankeado número 11. Es un auténtico crack, pero sufrió un revés, y es que creo que ahora mismo la mayoría de los luchadores rankeados sufrirían un revés contra Ilia Topuria, así que
bueno, es uno más que recibe un castigo de este tipo. Pero bueno, número 11, Bryce Mitchell. Vamos a pasar al número 12 y vamos a pasar con Sodiq Yusuff. Ojo, este luchador es muy interesante, muy duro, ha tenido un año muy bueno, hay que decirlo, ha tenido 2 combates, los dos los granjea con victorias, ha rechazado en múltiples ocasiones pelear con Ilia Topuria, ahora estoy seguro de que quizás sí que lo vería con otros ojos porque Ilia está por delante, pero desde luego le hemos visto excusitas que no han gustado nada, a mí no me han gustado nada de Sodiq Yusuff, que como os digo es un luchador muy interesante, empezó el año venciendo por decisión unánime a Alex Cáceres, una victoria trabajada y una victoria clara, y acaba, atención, en 30 segundos sometiendo a Don Sainis en ese último combate de su año. 30 segundos y le aplica esa guillotina. Espectacular finalización. También hay que decirlo, Don Sainis cogía esa pelea de última hora, pero bueno, cogiendo esa pelea de última hora, podría haber hecho mucho más, pero le duró 30 segundos a Sodiq Yusuff. Sodiq Yusuff es un peligro para cualquiera, es un luchador bastante interesante y creo que tiene mucho futuro en la división, sobre todo si no se caga de sus rivales. Pero bueno, veremos, tiene potencial para subir mucho este Sodiq Yusuff, veremos hasta dónde llega. Número 12. Vamos a pasar al número 13 y vamos a pasar a Dan Ige, un luchador 50K, Dan Ige, que trae 3 derrotas consecutivas, solo lo hemos visto una vez este año y ha sido para caer derrotado ante Movsar Evloev. 50K está en su peor momento hasta la fecha. En diciembre, para finalizar el año, iba a pelear con Ilia Topuria, pero Ilia Topuria consiguió algo mejor, que fue ese combate con Bryce Mitchell. Si no, hubiese enfrentado al matador. Pero solo lo hemos podido ver una vez este año y, como os digo, derrota. Con 3 derrotas consecutivas, si el año que viene arranca con una nueva derrota, quizás UFC se replantee el mantenerle en el roster. Lo bueno de este luchador es que todas sus derrotas han sido por decisión. Nadie lo ha noqueado. Nadie lo ha sometido. Es un luchador duro 50K y podría mantenerse como una especie de gatekeeper de la división. El problema es que mantener a un luchador con muchas derrotas no es habitual en UFC. Ojo, ahora me pondréis ejemplos, me diréis el luchador este de la sonrisita y tal. Bueno, hay ejemplos para todo, pero desde luego no es lo habitual. Cuando encadenas una serie de derrotas, acaba fuera de la compañía. 50K, para mí, está en peligro en esta división. Número 13 de la clasificación, Dan Ige. Dan Ige. Vamos a seguir en la clasificación con Edson Barboza. Otro caso igual, 2 derrotas consecutivas. Se lesionó para acabar el año, iba a haber peleado con Ilia Topuria, se lesionó, después Ilia Topuria iba a haber peleado con 50K, con Dan Ige, como ya hemos comentado, pero al final acabó pudiendo pelear con alguien mejor como Bryce Mitchell. Edson Barboza era la opción número 1, pero se lesiona, acaba el año lesionado Edson Barboza, un veterano ya, que además viene de 2 derrotas consecutivas, solo lo hemos visto este año contra Bryce Mitchell ser inferior claramente. Cada vez acumula más derrotas, hay que decirlo. Edson Barboza, si cogiésemos sus 20 últimos combates, seguramente tendría más derrotas que victorias. Es un luchador, que es interesante, no se puede negar su pateo, no se puede negar su striking. Es bastante competitivo, pero quizás no como para estar en el ranking de una división como el peso pluma. Creo que sus mejores momentos ya pasaron y podemos estar ante otro claro caso de un futuro adiós a la compañía. Iremos viendo quién sube y quién entra en el roster, pero sin lugar a dudas, Edson Barboza ahora mismo es carne de ser expulsado, de ser despedido, ser cortado por UFC. Este es el luchador que tenemos en el número 14, Edson Barboza. Y vámonos al que cierra este ranking, vámonos a Alex Cáceres, a Bruce Leroy. Atención a Alex Cáceres, que empezó mal el año porque empezó siendo derrotado por decisión unánime contra Sodiq Yusuff, como ya hemos comentado anteriormente, pero ha dado un vuelco, ha sabido dar un vuelco a sus oportunidades y vence a Julian Erosa, a Juicy G por KO técnico,
una patada deliciosa, una patada espectacular, técnicamente maravillosa sobre Julian Erosa y acaba castigándole con puñetazos. Vence por KO técnico a Julian Erosa y esto le ha hecho volver a entrar en el ranking. Alex Cáceres es un luchador que veréis en el 15 y veréis desaparecer. Y veréis en el 15 y veréis desaparecer porque esa es su constante. Se mantiene luchando constantemente por entrar y salir de este ranking. Y bueno, en esas está. Es un luchador que no da para mucho más de un número 14 o 15 del ranking, hay que ser claros, pero es un luchador completo, porque si vas al suelo, bueno, muchos le han sometido, pero él también tiene capacidad de sometimiento, tiene muy buen striking, o al menos muy bonito, muy vistoso, con esas patadas acrobáticas. Y es un luchador que hay que tener en cuenta. Si te toca, sabes que vas a tener un combate complicado. Eso es así. Alex Cáceres, además, rara vez rechaza combatir contra nadie. Un tipo valiente, un tipo completo y un tipo de los que interesa tener en el roster. Interesa tener un luchador así porque te puede salvar cualquier pelea que se fuese a caer y te puede dar un espectáculo muy agradable. Este es el número 15 que cierra la clasificación. Este es Alex Cáceres, Bruce Leroy. Y vámonos con dos luchadores no rankeados. Vámonos con uno que lleva 4 victorias al hilo y es Damon Jackson. Atención a Damon Jackson, que desde que perdiese con Ilia Topuria acumula 4 victorias consecutivas. Este año 3 de ellas. Atención porque ha sido uno de los luchadores más activos del peso pluma. Empezó venciendo a Kamuela Kirk por sumisión, por un triángulo. Empezó así su año bastante fuerte para Damon Jackson, un luchador interesante y que para mí el año que viene puede rankearse perfectamente. Es un luchador duro, lo ha demostrado. Venció también por decisión unánime a Dan Argueta en su siguiente combate, en el combate del medio, el segundo combate del año, y finalizó el año venciendo por KO técnico a Pat Sabatini. Así que una victoria por sumisión, una por decisión, una por TKO. Completísimo el año de Damon Jackson, un luchador más que interesante y que creo realmente que se merece estar en el ranking. Y que no solo se merece, sino que va a entrar al ranking. Además, ahora tiene un combate contra Dan Ige, en el que tiene una gran oportunidad para demostrar que él es un hombre ranking. Así que veremos si la aprovecha, pero desde luego es una amenaza Damon Jackson. Y vámonos con otro luchador no rankeado que creo que tiene potencial suficiente para entrar en el ranking, y es Joanderson Brito. Ojo al brasileño Joanderson Brito, 2 victorias consecutivas lleva. Debutaba este año en UFC, ha sido uno de los debuts de este año en la división del peso pluma. Arrancó mal, arrancó cayendo por decisión unánime, perdió su primer combate, su debut en la compañía frente a Bill Algeo, ante un veterano como Bill Algeo, pero bueno, era, como os digo, su debut, pero Joanderson Brito ha dejado muy buenas sensaciones porque ha sabido dar la vuelta a la tortilla. También ha estado muy activo, 3 peleas este año. En la siguiente pelea se impone ante Andre Fili por KO técnico. Lo hace muy bien Joanderson Brito y bueno, sin lugar a dudas es uno de los luchadores a tener muy en cuenta de cara al futuro. Además, todavía después de Andre Fili le quedaría un combate más, una finalización por Mataleón a Lucas Hernández. Le gana por Mataleón a Lucas Hernández. También un KO, una sumisión. Es un luchador con muchas finalizaciones, con mucha capacidad de finalización, este Joanderson Brito, que quería comentar como luchador no rankeado, que en el futuro va a estar rankeado seguro. Y como os digo, debutaba este año, es un debut de este año en el peso pluma. El año pasado venció su combate en el Dana White Contender Series, se ganó esa entrada a UFC y hasta este año no ha podido debutar, pero este año, el año de su debut, 3 combates. Muy activo este luchador Joanderson Brito y un luchador muy interesante. Pero bueno, hasta aquí este resumen luchador por luchador. Vámonos a la línea maestra, vámonos a las líneas maestras de este año, de este peso gallo de UFC. Bueno, la buena noticia, vamos primero con algo bueno. La buena noticia para mí es que UFC acepte poner
un cinturón interino. No solo que lo acepte, porque eso forma parte del año que viene, sino que el propio campeón está a favor de que se cree porque él sube una división. Esto rara vez pasa, y esto hay veces que trae polémicas, pero en este caso el propio Alexander Volkanovski estaba de acuerdo. Me gustó mucho este gesto y esto para mí es la buena noticia, y sobre todo esa apertura para que no se estanque una división. Muy buena noticia. La mala noticia, sin lugar a dudas, han sido las lesiones. Ha habido muchísimas lesiones. Lesiones importantes como la de Brian Ortega. Lesiones importantes como la de Calvin Kattar o la de Movsar Evloev. Un año de muchas lesiones para esta división. Pero bueno, eso es lo que hay. La mala noticia, las lesiones. Vámonos con la sorpresa. Para mí, la gran sorpresa del año fue ese combate de Arnold Allen contra Dan Hooker. De verdad que me esperaba un combate mucho más competitivo por parte del Aussie, pero al final se lo llevó de una manera aplastante el inglés Almighty, el inglés Arnold Allen. Esa ha sido la sorpresa para mí del año. Y vámonos con la decepción. Ojo, porque esto me ha decepcionado profundamente, aunque podría ser perfectamente también una mala noticia. Considerarlo como queráis, como decepción o mala noticia, y ha sido la retirada de Khabib Magomedsharipov. Se le retira a este luchador que para mí es increíble y bueno, tiene más que ver quizá con que no está motivado del todo, le han rechazado muchos rivales, ha tenido lesiones y decide poner punto y final a su carrera. Un luchador joven, un luchador de los más interesantes y creo que un luchador que tenía capacidad de sobra para ser campeón de esta división. Una auténtica pena la retirada, pero ahí también sale una pequeña buena noticia para el año que viene, y es que Khabib Nurmagomedov está detrás de Khabib Magomedsharipov para ver si consigue que vuelva a pelear. Y esto es buenísima noticia porque la influencia de Khabib sabemos que es alta y quizá Magomedsharipov acabe siendo convencido y vuelva al roster. Ojalá que sí, porque es uno de los grandes valores de esta división, o lo era, pero bueno, como os digo, ha sido una de las decepciones para mí del año su retirada joven y con un luchador con mucho potencial. Para mí, la decepción del año. Vámonos con el KO del año y se lo voy a dar igual a Almighty Arnold Allen, porque ese knockout sobre Dan Hooker me parece el más relevante, sin lugar a dudas, me parece el más relevante. Por la contundencia y porque nadie se esperaba una finalización de este calibre. Y quien me diga que sí, yo creo que miente. Puede pensar que gana, pero de esa forma tan contundente, tan rápido, no lo creo. Vámonos con la sumisión del año, y ya la hemos visto. Cómo no se la vamos a dar al matador, cómo no se la vamos a dar a Ilia Topuria, finalizando a Bryce Mitchell. No solo por lo que le trató como un trapo, no solo por finalizarle de esta manera a un experto en suelo, sino también porque lo haces contra un experto en suelo, lo cual es todavía más complicado. Finalización muy buena de Ilia Topuria sobre Bryce Mitchell. Para mí, finalización del año, sin lugar a dudas. Y el combate del año, yo se lo tengo que dar personalmente a Josh Emmett contra Calvin Kattar. Creo que fue un combate cerrado, un combate muy bonito, un combate duelo de titanes, y creo que ha sido uno de los mejores combates del año. Pero bueno, como siempre, por favor, dejadme en los comentarios si veis otros candidatos en estas líneas maestras, dejádmelo siempre en los comentarios. Y bueno, vamos a hablar un poquito rápido, brevemente, del futuro. Hay muchas incógnitas abiertas, porque Volkanovski sube a una categoría por encima, a por el cinturón si lo ganase, y pretende mantener ambos. Vamos a ver algo más parada la división. De momento se crea ese cinturón interino entre Jair Rodríguez y Josh Emmett. Esto es muy buena noticia, como ya lo he dicho, pero habrá que ver, habrá que ver qué pasa en el futuro. Khabib Magomedsharipov podría volver porque Khabib está detrás de él empujándole para que vuelva. Noticia súper interesante. Aljamain Sterling ha comentado, ya hice un vídeo, que va a subir a esta división. Así que un nuevo coco para todos los luchadores de esta división. Aljamain Sterling, un superatleta. Y sin lugar a dudas, Ilia Topuria, la gran amenaza de esta división. Vamos a ver qué pasa con Ilia, cómo los matchmakers le emparejan con rivales potentes.
Y bueno, veremos qué sucede a lo largo de este año. Estas son las líneas maestras de esta división del peso pluma. Pero vuestro turno, dejadme en los comentarios cómo habéis visto este año en el peso pluma. ¿Qué es lo que más os ha impresionado? ¿Estáis de acuerdo con la situación ahora mismo del ranking? Dejádmelo todo en los comentarios. Si este vídeo os ha gustado, dale un pulgar arriba, suscribiros, compartirlo, darle a la campanita para no perderos ninguna de las constantes actualizaciones que tenemos en este canal. Y aquí me tenéis para mucho más contenido UFC. Saludos.